Nos vamos directamente a Córdoba capital. Allí está Andrés Oliva para informarnos, digamos, el núcleo, la mayor cantidad de noticias tiene que ver con la capital y allí está él. Andrés, ¿cómo estás? Ahí lo recuperamos, un tema del sonido seguramente, pero él es un especialista. Ahí está. Ahora sí. Bien, bien. ¿Cómo estás? Buenas Bien, noches, bien. Héctor. Decíamos, buenas noches. La mayor cantidad de información está nucleada en Córdoba capital, en lo referencial, bueno, al comienzo del juicio por Blas Correa, lamentablemente, en lo que fue una jornada larga, pero ¿dejó algo en claro? Fue una jornada donde tribunales fue el foco de atención. En principio, a primera hora de la mañana, por el inicio de un juicio histórico que va a marcar un antes y un después, según todos los vaticinios, tanto para la justicia cordobesa como para toda la sociedad. Y el foco está puesto en la institución policial, por este hecho criminal por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, que ocurrió a la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando acribillaron el automóvil Fiat Argo en el cual se trasladaban 5 jóvenes, entre ellos Valentino Blas Correas, de 17 años, que terminó falleciendo cuando los amigos trataban de llevarlo a una clínica, primero el sanatorio Aconcagua, el cual se negaron a recibirlos, y entonces se dirigían al hospital de urgencias, cuando en ese marco, en la Chacabuco y la calle Corrientes, el automóvil fue detenido por un control policial y allí el joven perdió la vida luego de haber recibido un disparo en el marco de la zona sur de la ciudad de Córdoba, en la zona del Pablo Pisurno, en la avenida Vélez Sarsfield, descendiendo hacia el centro, cuando pasaron un control policial y por las espaldas, detrás del vehículo, dispararon a mansalva los 2 agentes policiales, que son los 2 principales incriminados en este hecho, que según el fiscal Villagra fue una ejecución extrajudicial, y estas fueron las palabras textuales del fiscal Villagra: una ejecución, una masacre extrajudicial, que podría haber sido muchísimo peor, según el relato del fiscal Villagra, porque se lamentó la muerte, por supuesto, de Valentino Blas Correa, pero podría haber sido muchísimo peor las consecuencias de este hecho ocurrido en agosto del 2020. Los otros 11 imputados tienen que ver con qué, hablando de los policías. ¿Sí? Tiene que ver con lo que sucedió después, principalmente, que fue el encubrimiento de este crimen, porque se empezó a generar todo un operativo a partir de la medianoche del 6 de agosto del 2020, luego de los disparos de estos 2 policías, para tratar de encubrir a sus compañeros y al mismo tiempo plantar un arma, un revólver calibre 22, que ellos llevaban llamativamente en uno de los patrulleros, y uno de ellos, uno de los agentes de los 13 que están, llamó al 911 y decía que transeúntes habían notificado a la policía de que del auto habían tirado un objeto. Se habían descartado un objeto y que era un arma. La cuestión es que luego se comprobó que esta arma fue plantada por los mismos policías, y allí vienen los otros 11 que están en pleno juicio y que hoy se hicieron presentes en la primera audiencia de este juicio, que tendrá 20 audiencias, más de 80 testigos, y se estima que va a durar alrededor de 2-3 meses de prolongación. ¿Hay prueba contundente, Andrés? ¿Hay una prueba, digamos, haciendo referencia a lo que fue el asesinato, porque se trata de un asesinato, dicen que la prueba realmente es contundente? ¿Lo del tema puntual del encubrimiento también la hay? Así es, según el fiscal Villagra y el fiscal Hidalgo, hay pruebas que son contundentes respecto a cómo plantaron el arma, al encubrimiento, de que no hay ninguna razón para que los policías hayan efectuado esos disparos y hayan acribillado a Valentino Blas Correas. Otro de sus compañeros que iba en el vehículo también resultó herido, pero por suerte logró sobrevivir. La bala pasó por la capucha de su buzo. Recordemos, 5 jóvenes, 4 jóvenes y la novia de uno de ellos, que habían salido a disfrutar de ciertas flexibilizaciones en el marco de la pandemia, se habían reunido en un lugar a tomar algo, a pasar la noche, pero a partir de la medianoche, bien temprano, ya volvían a sus hogares, y
y ya planificaban, estaban pensando en las vacaciones de fin de año, desde el viaje de estudio de fin de año, porque estaban ya en sexto año del Colegio San José de la ciudad de Córdoba. En ese marco fue que estuvieron esta situación, pasando un control a la altura de Canal 8, en la avenida Vélez Arfiel, en la zona sur, luego yendo hacia el Parque de las Naciones, a Plaza de las Américas, Sí, perdón, a Plaza de las Américas, y allí viene la persecución policial luego de los disparos. Ellos, los chicos, al principio no se dan cuenta que Valentino Blas sí. Correa estaba herido de bala y que era de suma gravedad. Pensaban que le habían disparado con balas de goma. Hoy Ajá. declararon los amigos ante los medios de comunicación, ante las cámaras de Canal 10. La cuestión es que cuando toman notoriedad de que se dan cuenta de que su amigo estaba gravemente herido, deciden ir al sanatorio Concagua, allí no los atienden, no los reciben, y esa es otra causa judicial que también está pendiente, la responsabilidad y el abandono de persona por parte Ujú. de los profesionales y de la institución sanitaria. Y por otro lado, cuando ya se dirigían al hospital de urgencias, allí son detenidos por la policía y finalmente muere Valentino Blas Correa. Y allí viene otra cuestión, ¿no? Porque ahí viene el procedimiento policial donde sale la primera versión. En mi caso, yo trabajo a las 7 de la mañana en el primer informativo de Canal 10. Sí. Y ese día jueves, 6 de agosto de 2020, la primera versión oficial, y que muchos medios replicaron, era que había habido un enfrentamiento policial Claro. y que este joven había muerto como consecuencia de Ujú. disparos cruzados, tanto Ujú. entre este supuesto grupo de delincuentes que estaban huyendo de un control policial. Ujú. Por supuesto, y allí viene la importancia de tener un periodismo crítico Sí. y que no replique automáticamente las versiones Ujú. de la policía, ¿no? Sí. Y la familia rápidamente, y en mi caso, docentes de Valentino Blas Correa de San José se empezaron a comunicar con nosotros y decían, ojo, esto no fue así. Ujú. No hubo tal enfrentamiento, tanto la Ujú. madre como Sí, sí. el padre de Valentino, como los docentes, los amigos, familiares, rápidamente a la mañana, esto ocurrió a Ujú. las 12 y Sí. 5 del 6 de agosto, a las 7 de la mañana los primeros informativos ya podíamos Sí, sí. desmentir la versión oficial de la policía y poner en tela de Ujú. juicio de que hubiera habido un Sí, enfrentamiento. sí. En el transcurso de esa jornada se comprobó que los chicos no portaban ningún arma y que habían sido acribillados por la espalda el vehículo, el Fiat Argo blanco que Ujú. estamos viendo en pantalla. Bien, esperemos que la condena sea ejemplificadora. Vamos a ver cómo avanza el juicio. Haciendo referencia a avances, hubo avances en la causa del neonatal. Finalmente se le tomó declaración a la enfermera imputada. Así es, en una primera instancia ella se había denegado a declarar. Finalmente, el día de hoy, Brenda Agüero declaró ante el fiscal Raúl Garzón. Su declaración fue negar rotundamente su culpabilidad con las muertes de los bebés del hospital neonatal. Ella está acusada específicamente de 2 fallecimientos ocurridos en junio de este año por los dos pericias forenses. Y ella es la principal imputada y la única detenida por Ujú. este caso que ha conmovido a todo el país, de los 5 bebés que murieron en el hospital neonatal. Ella negó rotundamente su participación, al mismo tiempo apuntó a las autoridades del hospital, a la exdirectora Liliana Asís, y también involucró a delegados del CEP, mencionando ella que en el año 2021, el año pasado, Sí. ella ya había alertado aparentemente a las autoridades de que estaban pasando cosas raras en el hospital, de que habían hallado algunos bebés con unos pinchazos que le llamaban la atención y que no podía identificar, de que habían desaparecido algunos medicamentos. Empezó a alertar, según ella, la versión de ella, a las autoridades del hospital. Por lo tanto, empezó a deslindar responsabilidades hacia sus compañeros y autoridades principalmente. Al mismo tiempo ella dijo que ella pertenecía al área de obstetricia, que no pertenecía al área de neonatología. Hasta ahora aparentemente no se conocen, no se han tomado difusión pública las pruebas que cuenta el Claro. fiscal Raúl Garzón. Ujú. Todavía ni la defensa ni la querella han accedido a las pruebas que cuenta el fiscal Raúl Garzón porque están esperando a que le tomen declaración indagatoria a las otras 3 imputadas no detenidas por omisión de deberes de funcionario público, que es la exdirectora Liliana Asís y 2 jefas de área del hospital. Una vez que se le tome declaración indagatoria a las otras 3 personas imputadas,
Allí se conocerán las pruebas. Hasta ahora todo apunta a que hay indicios que le involucran, pero no pruebas contundentes, indicios que involucran a Brenda Agüero porque los fallecimientos habrían ocurrido y en áreas donde ella intervino. Al mismo tiempo ella es parte de los trabajadores y trabajadoras que cuando se tomaron licencia y vacaciones en junio dejaron de ocurrir fallecimientos, por lo tanto ella está dentro del círculo involucrado. Familiares de la víctima también la identificaron a la enfermera como parte de la atención y que tomó control de los bebés en determinado momento, pero son indicios. Claro, Lo ubican en el contexto lo que uno puede leer, Andrés, dentro de las hipótesis, es que un fiscal que toma una determinación tan rápida, de forma casi inmediata en la investigación primaria, y termina con la detención de ella, pero también con la imputación, inclusive sin haberle tomado declaración, uno interpreta que la semiprueba tiene que tener fuerza. Es lo que todo el mundo está aguardando, ¿no? Porque se espera que un fiscal tenga la responsabilidad de llevar adelante una imputación y al mismo tiempo una detención preventiva de una persona con ciertas pruebas que sean relevantes y no meramente indicios de que habría estado dentro de un grupo, de los involucrados, en las circunstancias, en el contexto, pero hasta ahora no se conocen pruebas fehacientes de su intervención. Esa es la cuestión hasta ahora. Por supuesto, como funcionario público, el fiscal Raúl Garzón tiene responsabilidades y también cuidar los derechos de la presunción de inocencia de las personas que son imputadas y detenidas, ¿no? Así que habrá que aguardar las declaraciones indagatorias de las otras 3 personas imputadas y luego allí se conocerán las pruebas. Las partes recibirán las pruebas y seguramente nos enteraremos cuáles son. La última, Andrés, ella se declara inocente, pero permite la repregunta, permitió generar una conversación, porque muchas veces declaran, pero se limitan únicamente a declararse inocente. Esto avanzó más porque hubo 2 horas y pico de charla. 2 horas y media, 2 horas 30 minutos aproximadamente de declaración indagatoria de Brenda Agüero, lo cual fue una declaración extensa. Según sus propios abogados, ella fue muy puntillosa, sobre todo en el primer caso que se le imputa, el primer fallecimiento, sobre todas las circunstancias que se vivieron, y niega su participación. En la segunda, ella no recuerda tanto ese caso, pero al mismo tiempo también niega su culpabilidad. Habrá que aguardar. Los tiempos de la justicia son más lentos de la ansiedad que tenemos todos para conocer la verdad. Pero si no llega a tener pruebas contundentes, el fiscal Raúl Garzón va a tener que tomar una decisión que quizás va a generar muchísima repercusión y polémica, ¿no? Andrés, gracias por tu tiempo. Buenas noches. Abrazo grande.